Lo que dice Jimena Rincón, lo que dice Christian Workan, una vez que uno lee el texto, uno da la interpretación que dieron los constituyentes, no, el texto es ambiguo y voy a hacer mi propia interpretación del texto, que es que esto va a generar un veto indígena, y si yo lo digo, es así porque se puede interpretar el texto así. Siempre cuando uno ve una ley o una constitución, la pregunta es, ¿quién tiene el poder de interpretar? Entonces la pregunta es, ¿quién decide quién va a hacer la consulta indígena? Chile firmó, ratificó el convenio 169 de la OIT y siempre hay un debate acerca de si se debe o no se debe hacer la consulta. De hecho, han hecho proyectos de extractivismo sin hacer la consulta. Y puesto que no hay un mecanismo para hacer cumplir el convenio, queda como letra muerta. En este caso, ¿qué ocurre? Va a depender del gobierno de turno, si ellos hacen una reforma constitucional, por ejemplo, y algún grupo podría ir a la Corte Constitucional para decir, no, acá la Constitución protege el derecho de consulta indígena en temas de reforma constitucional. ¿Y ahí qué ocurre? Ahí depende de la determinación de la Corte Constitucional. Y en eso ocurre una cosa con interpretación jurídica, que se estudia la historia de la ley o la historia del debate para crear la norma constitucional. Y está escrito claramente en el debate de la Convención que acá se está hablando de una consulta por temas que tienen que ver precisamente con cosas como los grandes proyectos extractivistas, poner una hidroeléctrica. No están hablando de reformas constitucionales, y si lo dicen dentro de la Convención y está en la historia del debate, eso guía la interpretación de la Corte Constitucional, que es la encargada de hacer esa interpretación. Entonces no hay una interpretación ambigua de esto. No depende de lo que dice Jimena Rincón, no depende de lo que dice Christian Workan, no depende de las noticias falsas de esos defensores de los privilegios. Depende de los debates que están escritos que hicieron en la Convención. Entonces no hay interpretaciones ambiguas acá. La consulta indígena se hace precisamente para ese tipo de proyecto.